soy la doctora Miriam Cueva, soy médico de rehabilitación. Actualmente estoy laborando en el Centro Nacional de Telemedicina en Salud, de la sede central, y también soy ex residente del Hospital Almenara, del servicio de rehabilitación. Entonces el día de hoy voy a hablar sobre lo que es rehabilitación respiratoria post-COVID. Dentro de lo que es rehabilitación post-COVID quería mostrar una lámina de lo que es rehabilitación en general, ya que la especialidad ahora por tema de pandemia se ha dado un poquito más a conocer la labor que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, como médicos de rehabilitación, lo que buscamos es poder recuperar la funcionalidad de los pacientes que ha sido deteriorada como resultado tanto de una enfermedad, un trastorno o de una lesión, ¿no? Nosotros como médicos de rehabilitación en realidad no vamos a revertir el daño que ya se causó, vamos a tratar de potenciar la función que queda en el paciente para lograr su independencia, poder reinsertarlos nuevamente en la sociedad y también reinsertarlos en sus actividades laborales, ¿no? Entonces de esa manera mejoramos la calidad de vida de estos pacientes. Este de aquí es un artículo que se presentó a inicios de pandemia, ¿no? La importancia de lo que era la rehabilitación en ese momento, no solamente posterior a la enfermedad de COVID, sino durante el proceso, ¿no? Los pacientes en área crítica, los que estaban en ventilación mecánica. Entonces aquí mencionaba la rehabilitación porque era importante o prioritario durante y después de la enfermedad de COVID. Entonces la rehabilitación va a ser crucial para poder reducir la discapacidad y ayudar a restablecer y optimizar la función de estos pacientes. Y por ende también va a beneficiar a los servicios de salud. De esta manera optimiza resultados en materias de salud y funcionamiento, facilita el alta temprana del paciente y reduce el riesgo de reingreso. Esto era muy importante porque veíamos que al inicio de la pandemia teníamos el hospital completamente saturado, no había camas UCI, no había lugar para hospitalización de estos pacientes, y aquí ingresaba también rehabilitación. Una vez que el paciente estaba clínicamente estable, hemodinámicamente estable, durante unidad de cuidados críticos, podíamos iniciar rehabilitación para poder movilizarlo de manera precoz y de esa manera también ayudar a que el paciente salga mucho más rápido, porque muchos de los pacientes que ahora están en UCI, en ventilación mecánica post-COVID, hacen el síndrome post-UCI, donde vemos desacondicionamiento físico, hay problemas cognitivos, hay problemas también muchas veces respiratorios. Entonces esto también limita y dificulta el momento en el que el paciente es extubado, ¿no? Entonces es muy importante este tema también, en tener esta visión de lo que es rehabilitación en cuidados críticos, en pacientes que están con ventilación mecánica. Ok, entonces ya esto un poquito que lo comentaron anteriormente, ¿no? Las consecuencias en sí no son solamente, o las secuelas no son solamente respiratorias, ya han mencionado que hay afectación cardiovascular, cognitivo, musculoesquelético principalmente, que es nuestra área, tegumentario, entre otros. Entonces dentro de los síntomas que nosotros vemos en estos pacientes post-COVID, los principales que generalmente se ve es fatiga y disnea. Muchos de los pacientes con estos problemas de post-COVID hemos visto que tienen problemas de fibrosis pulmonar. Entonces esto se relaciona bastante con la fatiga y la sensación de falta de aire, ¿no? Que es la disnea. También hay problemas musculoesqueléticos como el desacondicionamiento en general. Hay dolores musculares, dolores articulares, dolor en general, dolor torácico, ¿no? Y persiste el tema de la tos. Entonces, dentro de nuestros objetivos como médicos de rehabilitación va a ser mejorar la disnea y la fatiga, reducir las complicaciones del desacondicionamiento físico, preservar la función pulmonar, va a ser prevenir y mejorar la disfunción y la discapacidad, mejorar la calidad de vida, depresión y ansiedad, y esta parte más que nada es importante en el área de los pacientes que han ingresado a unidad de cuidados críticos y a ventilación mecánica, tratar temas de disfagia y problemas de deglución, de comunicación, mejorar deficiencias cognitivas. Entonces a largo plazo todo esto nos va a ayudar a un menor uso de los recursos, ¿no? Va a haber una disminución de hospitalizaciones, una reducción del tiempo de estancia hospitalaria, y va a limitar también la dependencia de los servicios médicos, ¿no? Vamos a evitar que de esta manera estén saturados. Entonces, el programa de rehabilitación respiratoria, vamos a tener en consideración que va a ser un programa integral y multidisciplinario. No solamente trabajamos médicos de rehabilitación, trabajamos todas las especialidades que ahorita estamos viendo los pacientes que tienen ya factores de riesgo, tienen enfermedades crónicas previas. Entonces
Trabajamos todo el personal médico, trabajamos con licenciados en terapia, en fisioterapia cardiorrespiratoria, terapista ocupacional, trabajamos con el área de nutrición y psicología porque también es importante para estos pacientes, ¿no? Entonces el programa de rehabilitación va a incluir el entrenamiento aeróbico del paciente, el entrenamiento de fuerza, el ejercicio respiratorio, terapia del lenguaje y complejo orofacial, y también la terapia ocupacional que va a ayudar a estos pacientes a realizar sus actividades de la vida diaria, que son tan básicas en ellos, pero muchos de los pacientes a veces no lo pueden realizar, más los pacientes que han estado en cuidados críticos. Entonces, este programa en sí es un programa individualizado, no es un programa general para todos, a todos le damos lo mismo, no, es un programa específico para cada uno según las condiciones de cada paciente. No es igual un paciente que ha estado haciendo cuarentena en casa con un cuadro leve, a diferencia de un paciente que ha estado en UCI o que ha estado hospitalizado con requerimiento de oxígeno. Entonces vamos a dividirlo como terapia física, mejoramos el movimiento articular. Algunos de los pacientes tienen rigidez articular, entonces mejoramos el movimiento de estas articulaciones. Vamos a mejorar la flexibilidad, mejoramos la resistencia y por ende la fuerza muscular. Dentro de lo que es terapia respiratoria, principalmente vamos a lograr el fortalecimiento del diafragma, fortalecemos la musculatura accesoria, mejoramos el patrón ventilatorio del paciente y mejoramos la amplexación torácica. En esta parte donde dice higiene bronquial, ya hemos visto que con el tema de COVID, la tos generalmente es tos seca, generalmente no movilizan flema, no movilizan secreciones, pero hay pacientes que ya tenían enfermedades respiratorias previas, pacientes con EPOC, pacientes que han tenido bronquiectasias, entonces ellos pueden movilizar bastantes secreciones y en este caso sí hacemos higiene bronquial para poder ayudarlos con el tema de la expectoración. También vemos en el área de terapia del lenguaje y complejo orofacial el tema de mejorar el lenguaje y la voz y la deglución, más en pacientes que han ingresado a unidad de cuidados críticos, y en terapia ocupacional vemos cómo reinsertar nuevamente o enseñarle nuevamente y entrenar al paciente en las actividades de vida diaria. Ya, entonces como mencionaba, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria con el licenciado en terapia física, el licenciado de fisioterapia cardiorrespiratoria, el licenciado ocupacional, psicología. Muchos de los pacientes tienen problemas en la salud emocional, no solamente los que han estado en cuidados críticos, porque obviamente esta pandemia nos afectó a todos en general, en el sentido de que hemos tenido familiares que fallecieron, los pacientes ingresaban a hospitalización y en realidad era un cuadro completamente, digamos, desgarrador o diferente para ellos. Ingresaron muchos pacientes a unidad de cuidados críticos, a intubación, a ventilación mecánica, y no es común que estos pacientes pues se hayan enfrentado a estas situaciones. Ahora, el estado emocional del paciente en realidad influye bastante para lo que es rehabilitación. Si tenemos un paciente con depresión, ansiedad, a veces tienden a no hacer el entrenamiento, no siguen las indicaciones. Entonces, esto es un factor que en realidad es importante para nosotros, igual el tema de nutrición, ¿no? Ahora, aquí en el equipo multidisciplinario también mencionamos a la familia. La familia para nosotros también es importante. Muchos de estos casos, en realidad, de lo que nosotros vemos en rehabilitación, lo podemos hacer de manera presencial, porque ya muchos centros, muchos servicios de rehabilitación de los hospitales ya aperturaron, a diferencia de cuando empezó la pandemia todo estaba cerrado y todo se trabajaba a través de telemonitoreo, telemedicina, lo cual nos ayudó bastante en esta área. Entonces ahí educábamos al paciente, educábamos a la familia para que ellos apoyen el entrenamiento desde casa a través de telemonitoreo. Y es lo que nosotros veníamos trabajando también en el centro de telemedicina, y que hasta el momento todavía continúa, porque en realidad no todos los pacientes van a requerir un entrenamiento presencial. Se puede hacer a través de telemonitoreo y en realidad la telemedicina fue un boom ahora. Entonces, como resumen, lo que vamos a buscar es el acondicionamiento físico del paciente en el entrenamiento, la fisioterapia respiratoria según el requerimiento si lo necesita, la educación de la familia y del paciente, soporte psicosocial y de nutrición. Entonces aquí tenemos una tabla de los niveles de evidencia de la eficacia de rehabilitación respiratoria y vemos que hay un nivel de evidencia alto en lo que es disnea, mejora la disnea y mejora la calidad de vida de los pacientes con el programa de rehabilitación post-COVID. Entonces aquí solamente para mencionar de manera general cuáles son las fases de intervención. La intervención de rehabilitación a través de telemonitoreo se puede hacer desde la cuarentena en casa. Trabajamos también en el ingreso hospitalario de los pacientes en el periodo crítico y posterior, ¿no?, al alta, en el post-COVID. Estos son los problemas que generalmente
Vemos en el área de rehabilitación la debilidad muscular respiratoria en un 20%. Los pacientes tienen nuevas discapacidades físicas por el desacondicionamiento físico en general en un 80%, alteraciones cognitivas en un 80%, síndrome de estrés postraumático en un 57%, y esto es muy importante, como les comenté inicialmente, y la pérdida de peso en muchos de los pacientes, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar a la disminución de la calidad de vida y la baja tolerancia al ejercicio, ¿no? Que al final el programa de rehabilitación lo que busca es mejorar la capacidad funcional y mejorar la tolerancia a las actividades. Entonces este de aquí es un pequeño cuadro de todo el proceso desde que el paciente sale del alta hospitalaria. Muchos de los pacientes ya que han estado hospitalizados tienen un programa específico de rehabilitación que han venido trabajando durante su estancia. Entonces al alta ellos ya salen con el programa establecido, que posteriormente cuando ya están en casa se les va a volver a reevaluar para ver qué ajuste se va a hacer en su programa. Porque no es igual un paciente que recién está saliendo con el desacondicionamiento físico en general y posteriormente conforme va progresando las semanas va mejorando lo que es fuerza, movimiento, entonces el programa cambia y hacemos un programa con mayor intensidad. Obviamente según tolerancia del paciente. Más adelante voy a explicar que todo entrenamiento de rehabilitación es a tolerancia del paciente y de manera progresiva. Entonces se busca la educación del paciente, de la familia, se le puede enviar videos y folletos para que lo continúen trabajando desde casa y le hacemos el control por telemedicina hasta que se vuelva a evaluar al paciente. Ahora, al momento de la evaluación y la selección del paciente vamos a revisar la historia clínica, se va a hacer una evaluación funcional, se va a ver el control de la saturación, la frecuencia cardíaca, la estabilidad clínica del paciente y nosotros usamos la valoración de Borg. Es una escala, bueno, usamos la escala modificada del 1 al 10 y nos ayuda o nos permite saber qué tanta agitación o cansancio tiene el paciente o cuál es su percepción de ese tipo de intensidad. Lo que sí vamos a excluir a los pacientes dentro del programa, no ingresan o hay más limitación en pacientes con una condición psiquiátrica, con una condición ortopédica que en realidad le limita el movimiento del entrenamiento, una condición cardiológica que no esté compensada, al igual como una condición neurológica. Ahora, el lugar donde vamos a realizar, como mencioné, se trabaja de manera presencial o también a través de telemonitoreo de manera domiciliaria, ¿no? Entonces depende de la condición del paciente, cuáles son sus requerimientos y si necesita mayor monitoreo, se cita de manera presencial para hacer el entrenamiento. El programa, como mencioné, es individualizado y generalmente es de 10 a 20 sesiones y posteriormente vamos a medir los resultados con escalas de valoración. Entonces esto de aquí es solamente un cuadro general donde vamos a ver todo lo que es la etapa inicial, funciones cardíacas estables en el paciente, vamos a ver la calidad de la marcha del paciente, si hay equilibrio o no, cuál es su patrón respiratorio, vemos si es que el paciente presenta algún tipo de lesión o escaras que también puedan limitar la actividad física. Vamos a explorar la función cardiopulmonar o cardiorrespiratoria con vamos a ver la movilidad de la caja torácica, se oculta pulmón y la región precordial. Se van a ver también puntos dolorosos, si hay rigidez articular, contracturas musculares. Muchos de los pacientes que han estado en cuidados críticos muchas veces salen con dolores articulares, dolores en hombros, dolores en miembros inferiores, limitación al momento de la marcha, entonces todo eso se evalúa. Igual alteraciones de la sensibilidad, el tono muscular, vemos si hay flacidez, si está espástico o hay rigidez. Dentro de las pruebas funcionales, a mayor detalle lo voy a mostrar en la siguiente lámina. Principalmente aquí lo que se usa de manera presencial cuando evaluamos al paciente es el test de caminata de 6 minutos. Una prueba, su máxima, que nos va a ayudar a nosotros a poder lograr ver en qué etapa o qué tipo de ejercicio le vamos a brindar al paciente. Entonces estas son las escalas de valoración funcional que generalmente usamos nosotros para poder ver cuáles son sus actividades o qué tipo de actividades el paciente está realizando. Usamos la escala de Bartel para ver la calidad de vida del paciente, el SF36 o el St. George. Para evaluar la fuerza muscular del paciente es el Medical Research Council, que es el MRC, o también en algunos casos se usa la dinamometría. No es tan frecuente, pero más se usa el MRC. También vemos el estado emocional del paciente con la escala de ansiedad y depresión, el equilibrio con la escala de Ver, el test de caminata, ¿no? La marcha de los 6 minutos, y también se hace una evaluación cognitiva. Entonces, de esta manera, estas escalas en realidad, si lo usamos antes de la evaluación o al momento de la evaluación y posterior al primer ciclo, por así decirlo, de lo que es rehabilitación, vamos a ver
objetivamente qué tanta mejoría tenemos en nuestro paciente. Entonces, esto es algo más resumido, ¿no? Esta valoración va a poder estandarizar objetivamente, ¿no? Conociendo el estado previo del paciente, utilizando estas herramientas para ver si nuestros objetivos se están logrando. Entonces, en general, cuando hablamos del programa de rehabilitación, vamos a identificar cuál es nuestro objetivo general, viendo la condición del paciente. Vamos a determinar el tipo de programa que le vamos a brindar, si es por telemedicina, ¿no? A través de domiciliario semipresencial o supervisado de manera presencial en el hospital. El programa más o menos es de unas 20 a 30 sesiones, 12 semanas, 2 veces por semana. Y se va a realizar la valoración con las escalas para poder ver la progresión y el ajuste del programa. Dentro de lo que es el entrenamiento físico, este entrenamiento lo que nos va a permitir es mejorar la calidad funcional del paciente y poder mitigar las secuelas que pueden quedar en él, ¿no? Entonces va a ser un entrenamiento con una progresión racional, a tolerancia del paciente tanto en tiempo como número de repeticiones. Va a haber incrementos frecuentes en la carga para lograr una adaptación fisiológica, ¿no? Lo que vamos a buscar es la tolerancia nuevamente del paciente a las actividades. Entonces va a ser progresivo, tiene que ser seguro para el paciente y eficiente. Para poder nosotros catalogar el ejercicio, el tipo de entrenamiento que se le va a realizar, de manera presencial se realiza la prueba de caminata de los 6 minutos, ¿no? Que va a ser una prueba submáxima que va a ayudar a evaluar la capacidad de tolerancia al ejercicio del paciente y nos va a ayudar a diseñar el entrenamiento físico, ¿no? Entonces va a ser de gran utilidad clínica para poder clasificar, hacer seguimiento y pronóstico de los pacientes. Entonces, una vez que se hace el entrenamiento, el paciente va a recorrer en un campo que generalmente tiene que ser unos 30 metros por unos 6 minutos. Obviamente en los hospitales no se tiene el espacio tan largo, pero igual se coloca conos y el paciente va dando vueltas hasta que cumpla los 6 minutos. Y lo que vamos a detallar es la distancia recorrida del paciente, el porcentaje de la distancia predicha. Vamos a evaluar constantemente lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación y la presión arterial. Utilizamos la escala de Borg, que es la percepción del esfuerzo. Generalmente los pacientes se les va educando cuál es la escala para que ellos mismos nos digan en cuánto sienten que está su sensación de fatiga o de cansancio. De aquí sacamos el consumo máximo de oxígeno, que es el VO2 máximo, y la cantidad de METs, que la cantidad de METs es la cantidad del ejercicio que va a realizar el paciente, ¿no? Entonces, este solamente es un resumen del entrenamiento aeróbico. En realidad, eso de aquí es algo bien resumido porque la prescripción del ejercicio es un poquito más prolongado de poder explicar. Son solamente términos generales que estoy brindando para poder entender un poquito de lo que es el programa de rehabilitación. Entonces, el ejercicio aeróbico debe ser de moderada intensidad, entre un 50 y 80% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. La intensidad se va a expresar en los valores de frecuencia cardíaca de entrenamiento y asimismo se va a medir el esfuerzo percibido por el paciente durante el entrenamiento con la escala de Borg. Entonces, en la última parte donde dice escala de Borg modificada, vamos a tratar de que el ejercicio sea entre 4 y 6, entre un moderado y duro de lo que es el entrenamiento o la intensidad del ejercicio. Lo que se va a pedir es que el VO2 máximo tenga de entre un 50 y un 74%, y el VO2 máximo nos va a permitir a nosotros poder medir de manera eficaz la capacidad aeróbica del paciente. Entonces, de esta manera se concluye de que si el VO2 máximo es alto, el paciente va a tener una buena función cardiorrespiratoria. Entonces, esta parte nos va a indicar los METs, ¿no? Los METs que se van a usar al momento de realizar las actividades, ¿no? Se debe seleccionar actividades aeróbicas que comprenden la intensidad que deseamos alcanzar en cada paciente. Para poder nosotros determinar la cantidad de METs que vamos a iniciar en el paciente, también se saca con la fórmula del test de caminata. El test de caminata nos va a brindar el VO2 máximo y la cantidad de METs. Generalmente nosotros en lo que es el entrenamiento empezamos de 2 a 3 METs con cada paciente. Entonces es importante aquí esta parte porque en lo que es actividades de la vida diaria, así como está en el último cuadro, el hecho de leer, el hecho de conversar, el hecho de estar sentado, de que el paciente se siente, ya nos está dando una cantidad de consumo máximo, un consumo de energía, perdón, ¿no? Entre 1 a 2 METs. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos rehabilitación temprana, lo que buscamos es que el paciente al menos solo pueda comer, al menos solo se pueda peinar, al menos solo se pueda lavar la cara, porque eso ya está haciendo que él haga un poco de ejercicio, un poco de movimiento, y también nos da un valor de METs, ¿no? Entonces, en la rehabilitación temprana buscamos que el paciente se siente. Por ejemplo, el hecho de estar sentado nos da 1.5 METs.
El hecho de comer nos da 1.8 METs, el paciente ya está haciendo actividad. El hecho, por ejemplo, digamos, no sé, ducharse, 2.25, 2.75. Entonces, que el paciente haga este tipo de entrenamiento o de actividades básicas cuando esté hospitalizado es bueno para él, o sea, es favorable. Entonces, vamos a tener en consideración que durante el ejercicio vamos a tener entre 10 a 20 sesiones, se inicia de entre 2 a 3 METs, 3 veces por semana. Lo que se busca es que la intensidad sea entre 4 a 6, ¿no? En la escala de Bohr. La resistencia, vamos a hacer ejercicios de resistencia, tanto en miembros inferiores como para miembros superiores. Se puede usar bandas caminadoras, cicloergómetro, al menos por unos 30 minutos. Se va a trabajar ejercicio de fuerza, fortalecimiento, ejercicios de flexibilización para poder lograr estiramiento muscular y de ligamentos y mejorar el rango de movimiento de los pacientes cuando veamos que hay limitación en los rangos articulares. El equilibrio también es muy importante, no tanto control postural, estático y dinámico. Hay que monitorizar siempre el entrenamiento que se realiza, ¿no? La frecuencia cardíaca tiene que ir entre un 60 a un 80%, la saturación no tiene que bajar menos de 88, la presión arterial tiene que estar estable, el Bohr tiene que estar entre 4 y 6 y no tiene que haber fiebre, ¿no? Siempre por eso se controla antes de iniciar el entrenamiento. Hay que controlar al paciente clínicamente y hemodinámicamente, controlar todas las funciones cardíacas. Si es que el paciente no está estable, no podemos iniciar ningún proceso de rehabilitación. Este de aquí es solamente un estudio para mencionar la importancia de lo que es el consumo máximo de oxígeno. Como mencioné, el consumo máximo de oxígeno va a ser nos va a ayudar a medir la capacidad aeróbica del paciente. Entonces, este estudio menciona si es que el hecho de que nosotros tengamos un buen consumo máximo de oxígeno o un VO2 máximo elevado tiene un papel importante para poder disminuir, por así decirlo, o mitigar el riesgo de que los pacientes hagan cuadros severos de COVID. Entonces, un aumento en este estudio se llega a concluir que un aumento en el VO2 máximo basal en la población va a desplazar a los pacientes de alto riesgo a una categoría de menor riesgo. Los programas de ejercicio van a ser rentables y aumentan significativamente la capacidad aeróbica de un paciente en un periodo de 4 a 6 semanas. No hay estudios en realidad que evalúen el impacto de las intervenciones de ejercicio en un preacondicionamiento sobre la mortalidad y morbilidad específicas en COVID-19. Pero siempre se dice que el reposo absoluto es malo. Entonces, incluso los pacientes, si están echados en cama, hay que hacer que movilicen brazos, movilicen piernas. Y aquí también interviene mucho lo que es rehabilitación desde la hospitalización. Van a ver al paciente para que empiecen a movilizarlos de manera oportuna. Lo que buscamos en realidad con la fisioterapia respiratoria es poder relajar los músculos de la mecánica respiratoria, aumentar la capacidad pulmonar y torácica, disminuir la frecuencia respiratoria y mejorar la saturación, eliminar o reducir al mínimo las necesidades de la ventilación mecánica, poder fluidificar y eliminar secreciones, mejorar el transporte ciliar y poder facilitar la tos y expectoración. Entonces, estas son las técnicas que nosotros hacemos en rehabilitación. Se dividen en 3 principalmente. Una es para poder hacer la permeabilización y el aclaramiento ciliar con las técnicas de drenaje postural, vibraciones. El segundo es la oxigenación y la ventilación. Trabajamos el control respiratorio con inspiraciones profundas, expansiones abdomino-diafragmáticas, ventilación costal y en algunos casos se usa dispositivos como el PIP, que se ha empezado a usar, más frecuentes que usan el inspirómetro incentivo, pero también el dispositivo PIP. Hay muchos estudios más en pacientes con EPOC que ayudan en el tema de la oxigenación y la ventilación. En tema de COVID no está muy estudiado, en España se empezó a usar, aquí en Perú todavía no es muy frecuente, es un dispositivo que tiende a ser un poco elevado y no es tan accesible aquí en Perú poder encontrarlo, a diferencia del inspirómetro incentivo, y el que se usa es de tipo volumétrico. La tercera técnica es la expansión torácica, donde se hace compresiones y descompresiones y también el posicionamiento del paciente nos ayuda con esta técnica. Ahora, dentro del entrenamiento de rehabilitación, para culminar en realidad, tiene restricciones. Si nosotros vamos a hacer, antes del entrenamiento, como mencioné, necesitamos que el paciente esté estable. Entonces, se va a suspender en realidad el entrenamiento si tenemos una frecuencia cardíaca menos de 50 o más de 125. Se suspende si tenemos una saturación menor de 88 y si tenemos una escala de Bohr en 4, mayor de 4, en reposo. Durante el ejercicio también se va a suspender, eso ya es durante el ejercicio. Se va a detener el entrenamiento si la frecuencia cardíaca se va a acercar a la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad, si se tiene una saturación menor de 85 o si el paciente desatura menos de 4 puntos sostenido por 1 minuto.
y también si es que el paciente tiene arritmias, mareos, hay dolor torácico o náuseas. De esta manera se suspende el entrenamiento. Hay casos en que el paciente puede hacer entrenamiento incluso con el oxígeno. De esta manera vamos a ayudar o vamos a aumentar la intensidad del ejercicio y prolongar también su duración. De igual manera se puede usar también broncodilatadores durante el entrenamiento, pero siempre haciendo el monitoreo de las funciones vitales. Entonces, para poder culminar, como ya mencioné, en sí rehabilitación nos va a ayudar a poder lograr la máxima funcionalidad del paciente. Vamos a hacer que el paciente se reinserte nuevamente a la sociedad, que se reinserte nuevamente a sus actividades básicas. Muchos de los pacientes que vemos ahora en pandemia son pacientes que son activos económicamente, tienen que ir a trabajar, y esa es la preocupación de muchos de los pacientes, ¿no? Que cuando salen de alta, salen de hospitalización, salen de UCI, no pueden valerse por sí mismos, son dependientes de otras personas, no pueden volver a trabajar. Nosotros tratamos de apoyar en ese aspecto. La rehabilitación respiratoria va a ser una intervención basada en evidencia que mejora la capacidad funcional en pacientes con patologías crónicas respiratorias. Casi todo lo que veíamos nosotros en rehabilitación respiratoria eran pacientes con EPOC. Hay mucho estudio de lo que es rehabilitación en EPOC. El tema de la pandemia en realidad fue también un impacto para lo que es rehabilitación en sí. Se tuvo que hacer estudios durante el tema de la pandemia, sacar protocolos y de esa manera se pudo apoyar, ¿no?, en esta área. Ahora, en Perú en realidad rehabilitación respiratoria no está tan explotada como en otros lugares, en otros países. Entonces fue un aprendizaje en realidad para toda la sociedad de médicos de rehabilitación. Y actualmente pues ya están haciendo el trabajo incluso desde unidad de cuidados críticos en un momento temprano de la enfermedad, ¿no? Entonces, también si logramos preacondicionar físicamente a un paciente antes de la infección, podemos disminuir el riesgo de severidad para SARS-CoV-2, y siempre es importante poder promover la actividad física incluso en los pacientes que están hospitalizados y en la población en general, ¿no? Recordar solamente que el reposo absoluto durante la enfermedad va a condicionar a mayor limitación a nivel musculoesquelético y a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de ver a pacientes tanto en hospitalización como en cuidados críticos, hay que promover el movimiento oportuno, obviamente siempre teniendo los cuidados necesarios y evaluando clínicamente al paciente, hemodinámicamente, pero siempre es bueno hacer el entrenamiento oportuno. Muchas gracias.